Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, bien, profesor, gracias. ¿Todo bien? ¿Listos para semana número 4? Ya casi un mes. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a empezar con la clase. Este, Vamos a seguir con el tema 2, que es la parte de ya con el proceso de instalación de una base de datos. Eh, ya la clase pasada habíamos terminado esta parte, ¿verdad? De la tabla de las actividades principales. Sí, Entonces, vamos a empezar ya con lo que sería la creación de la base de datos empleando la instrucción Create Database, ¿no? Que ya les he venido platicando, ¿no? La idea de esta actividad es, bueno, revisar todo lo que implica realmente crear una base de datos, ¿no? Eh, Ustedes su instancia 1, que ya tienen creada, ¿no? Desde su ejercicio práctico 3, pues lo hicieron de la forma más sencilla, ¿no? Empleando una herramienta que se llama DBCA, que es completamente gráfica. Y pues el detalle con esta herramienta, digo, en la práctica es pues bastante sencilla de usar, pero la verdad es que nos oculta bastantes cosas, ¿no? Que pues desde el punto de vista de administración es importante conocer, ¿no? Todo lo que ocurre detrás de la creación de una base de datos, ¿no? Entonces, eh, aquí básicamente, bueno, dice la creación de base de datos a partir de la instrucción Create Database ofrece distintas ventajas, ¿no? Sobre DBCA, ¿no? Básicamente, el aprender este proceso, pues nos da la posibilidad de automatizar la creación. No siempre tenemos la posibilidad de usar herramientas gráficas, ¿no? Sobre todo ya en sistemas productivos, pues como vieron cuando instalaron su sistema operativo, ¿no? Por default, este sistema operativo ni siquiera instala una interfaz gráfica, ¿no? Entonces, eso nos permite que este proceso de creación de una base de datos puede automatizarse de manera que no tenemos que intervenir para nada, ¿no? Entonces, vamos a ver qué implica todo este proceso. Entonces, también ya hemos platicado, bueno, el primer paso son la configuración de las variables de entorno. Aquí ya vamos a empezar a estar jugando con la variable que ya más o menos todos saben qué significa, ¿no? Oracle SID nos va a permitir hacer switch entre distintas instancias que tengamos configuradas en el mismo server, ¿no? Entonces, a partir de este proceso vamos a tener que configurar esta variable, ¿no? Ahorita ustedes la tienen, esta variable la tienen configurada en los archivos, ¿se acuerdan? Donde configuraron sus variables de entorno, ¿no? Eh, Ahora vamos a cambiarle el valor, ¿no? Ahora va a ser en lugar de el número 1, ¿se acuerdan que la configuraron con sus iniciales, BDA y el número 2? Bueno, el número 1, ¿no? Ahora va a ser el número 2. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría a partir de este momento es que eh, pueden hacer dos cosas, ya depende de ustedes con lo que se sientan más cómodos. Lo que podrían hacer es simplemente cambiarle al valor 2 para que ya quede fijo, ¿no? Ya que empecemos con los ejercicios de este tema, ¿no? De hecho, hasta el ejercicio práctico 1 de este tema todavía vamos a usar la instancia 1, pero ya a partir del tema 2, 3, ya vamos a usar la instancia 2. Entonces pueden ser dos cosas. Simplemente cambian la configuración para que en lugar de tener su base de datos 1, tengan ahora la base de datos 2 y quede de manera fija, por default quede de esa forma. La otra es simplemente comentarla y cada vez que entren a una instancia, bueno, el detalle es que tendrían que estar definiendo el valor de la variable, ¿no? Cualquiera de las dos técnicas puede funcionarles, tal vez la primera es un poquito menos tediosa, nada más que tengan cuidado, ¿no? Si de repente tenemos que regresar a la instancia 1, pues hay que modificar la variable. Entonces, ¿se acuerdan dónde se hacía esa configuración? En el directorio etc,
en sus prácticas, en sus ejercicios prácticos, por ahí configuraron la lista de variables, ¿no? Me parece que a ustedes les dije que el script se llamaba UNAM o Oracle, cualquiera de las dos. Esto creo que está en profile.d, ¿no? En el directorio profile.d, ahí ustedes crearon un archivo, ¿no? Que me parece que se llama Oracle o UNAM, una de esas dos. El nombre realmente no importa. Entonces ustedes aquí agregaron esta variable, ¿no? En mi caso ahorita lo tengo comentado. Entonces repito, aquí ya sea que ustedes simplemente cambien el nombre de la variable, el nombre de la instancia o simplemente lo comenten. Entonces, cualquiera de las dos funciona. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el primer punto que hay que configurar. Bueno, después en el siguiente paso, bueno, antes de ello, estas otras variables también hay que tener cuidado con ellas, que pues para nuestro caso ya las tenemos configuradas, ¿no? Oracle Home sigue siendo el mismo directorio, el directorio donde está todo el software. La variable path no se modifica y entonces aquí realmente no hay mucho que hacer, ¿no? Luego, el paso 2 viene seleccionar el método de autenticación. Aquí básicamente, primero que nada, tenemos que considerar la autenticación por sistema operativo. Para hacer la creación de una base de datos, tenemos que partir de este punto, ¿no? Porque realmente no tenemos todavía absolutamente nada hecho. Entonces tenemos que seleccionar un método de autenticación, ¿no? El otro mecanismo con el que vamos a jugar va a ser el de archivo de passwords, ¿no? Este archivo de password debe crearse antes de crear la base de datos. Entonces, digamos, el paso 2 sería crear un archivo de password completamente nuevo, ¿no? Para la nueva base de datos. Esto ya lo sabemos hacer, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en el tema anterior, ¿no? Viene un paso 3, que este es un paso completamente nuevo, ¿no? Un concepto nuevo, que es el de creación de un archivo de parámetros, ¿no? Toda base de datos cuenta con un archivo de parámetros, ¿ok? Eh, Aquí, como su nombre lo indica, es un archivo que guarda los parámetros de configuración que tiene una base de datos, ¿no? Eh, es un archivo que tiene varios formatos, ¿no? Básicamente, los dos principales formatos es un archivo de texto. El hecho de que sea de texto es que nosotros lo podemos editar, ¿no? Con cualquier editor de texto. Y el otro archivo es binario, ¿ok? Este archivo binario es el formato con el que normalmente la base opera, ¿ok? Y es el formato que tiene, digamos, la mayor preferencia, ¿ok? Entonces, una base de datos puede iniciarse ya sea con un archivo de texto o con un archivo binario. En primer lugar, la instancia trata de ubicar el archivo binario. Si no lo encuentra, entonces busca un archivo de texto, ¿no? Entonces siempre se prefiere el binario, ¿no? Entonces hay una relación entre ellos, ¿no? Podemos crear un archivo de texto a partir del binario y también al revés, ¿no? A partir del de texto podemos crear un archivo binario. Entonces, ¿por qué es importante o por qué se prefiere el archivo binario sobre el de texto? Básicamente por la cuestión de que durante la operación de la instancia, ¿no? Este archivo binario normalmente se va modificando. Nosotros podemos cambiar parámetros, por ejemplo, configurar parámetros de la base de datos, ¿no? Eh, y automáticamente, bueno, depende de la instrucción también, pero automáticamente el archivo binario se va actualizando. Entonces, nosotros ejecutamos una instrucción, ese archivo binario se va a ir actualizando, ¿no? Entonces, por eso es que se prefiere el binario, ¿no? El archivo de texto realmente no se actualiza. Ok. Todos estos conceptos los vamos a ver a detalle más adelante, ¿no? No se preocupen por ello. Entonces, ahorita un poco de terminología. Al archivo binario se le conoce como Server Parameter File. Ok. Ese es un concepto importante, Server Parameter File. Cuando les hablan de ello, significa que estamos apuntando, estamos hablando del archivo binario, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear este archivo de parámetros?
vamos a empezar a describir el más sencillo, que sería el de texto. Nuevamente, el archivo de parámetros se encuentra en la misma ruta. ¿Se acuerdan que en esta ruta se encuentra también el archivo de passwords? En esta misma ruta se encuentra el archivo de parámetros también. De entrada vamos a ubicar a un archivo que se llama init.hora. Bien, lo voy a ver aquí para que ahora sí que lo vemos en vivo y a todo color, ¿no? Voy a cambiar aquí a Oracle Home. Y en Oracle Home vamos a ver una serie de archivos, ¿no? Perdón, es dbs, perdón, dbs. Y aquí pueden ver una serie de archivos. Entonces, el primer archivo del que vamos a platicar es este que ven aquí, que se llama init.hora, ¿no? Init.hora en realidad no se utiliza para nada ya en la práctica. Más bien, init.hora es una especie de plantilla. Esta plantilla contiene el formato que lleva el archivo de parámetros, ¿no? De hecho, lo puedo ver, es un archivo de texto. Entonces, por ejemplo, si le hago un more init.hora, aquí lo primero que van a ver es una serie de comentarios, ¿no? Este es lo que está entre el gato es un comentario, ¿no? Estos meramente comentarios, ¿no? Vean, todo esto son las actualizaciones que tiene el archivo. De hecho, este es el formato que utiliza la empresa para llevar el control de sus archivos, ¿no? O sea, aquí está, por ejemplo, los nombres de los usuarios. Estos son empleados de la empresa que hacen cambios a este script, ¿ok? Entonces, este lleva todo el historial, ¿no? Vean este archivo desde qué año nació, ¿no? Por ejemplo, este archivo lo crearon desde el 91, imagínense. Y el último cambio fue en el 2015. Bueno, cosas curiosas de repente, ¿no? Entonces, este script lo único que tiene, como les comentaba, de hecho no es tanto un script, es un ejemplo de un archivo de parámetros, ¿no? Si ustedes se detienen a leer un poquito los comentarios, aquí básicamente les dice que esta es una especie de plantilla que nosotros podemos usar para crear un archivo de parámetros, ¿no? Entonces, vean, este es el ejemplo de los parámetros, cómo se configuran. Básicamente un parámetro se configura de la siguiente manera. Del lado izquierdo ponemos, del lado izquierdo del operador igual, ponemos el nombre del parámetro y del lado derecho su valor. Por ejemplo, aquí se está definiendo un parámetro que se llama dbName y el nombre de la instancia, entre comillas simples, ¿no? Este es el nombre de la instancia. Por ejemplo, para nuestro caso, ¿no? ¿Se acuerdan el nombre de la instancia? Que era sus iniciales, ¿no? Y luego después BDA y luego el número 1, ¿no? Podemos configurar aquí la memoria que le vamos a asignar a la instancia, cuántos procesos o hilos de ejecución máximos puede levantar esta instancia, más otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del bloque. ¿Se acuerdan que platicamos del tamaño de bloque? El dominio, ¿no? El dominio de la base de datos, que sería como que su apellido, más otros parámetros que vamos a estar platicando a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, básicamente así es un archivo de parámetros. O sea, en realidad es muy, muy simple. Todos estos son comentarios. Entonces, realmente nuestro archivo de parámetros está formado por esta sintaxis, ¿ok? Entonces, muy importante, no se confundan. Este archivo, el init.hora, para lo único que sirve es para servirnos como ejemplo, como plantilla, ¿ok? O sea, realmente no se utiliza durante la operación del manejador, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver cuál es el bueno, ¿no? Después viene otro archivo que tiene la siguiente estructura. La palabra init y después viene el valor del nombre de la instancia, .hora. Este archivo se le conoce como el archivo de parámetros, pero en modo texto. Por ejemplo, para la instancia 1, puede ser que tengamos este archivo. La palabra init, la palabra jrcbda, en este caso el nombre de la instancia, .hora. Pues vamos a verlo, vamos a ver si aquí existe. No es completamente obligatorio que exista, ¿no? Puede que no exista. A lo mejor ustedes no lo tienen. Si alguien tiene oportunidad de revisar el directorio, podría
Igual si me dice si lo tiene o no, no es necesario. En este caso, vean, lo estoy tratando de ubicar, creo que no lo tengo, ¿no? Init punto, no sé si alguien lo ve, creo que no, ¿verdad? No está. Tengo otros, como pueden ver, tengo otros, que sería este de otra instancia, de la instancia 2, y de otra instancia, por ejemplo, este que tengo aquí es del script para más bien el archivo de parámetros para distribuidas, ¿no? Aquí también tengo el ambiente de la otra materia, ¿no? Aquí tampoco dicen algunos en el chat, ¿no? No hay problema, no hay problema. Acuérdense que lo que hace la instancia es primero busca el binario. Si el binario no existe, entonces busca el de texto, ¿ok? Si no existe ninguno de los dos, entonces ahí sí tenemos problemas, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, bueno, rápidamente ahorita cómo se ve un archivo un archivo de parámetros de texto, que sería ya real, digamos, sí ya se puede utilizar. Entonces, se fijan aquí, este archivo contiene lo que les comentaba, ¿no? El nombre de un parámetro, ¿ok? Y su valor. El nombre de un parámetro y su valor. Entonces, nótese que aquí hay una cierta convención de nombrado, que más adelante vamos a ver, pero al final no es otra cosa más que una cadena con su valor, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen más parámetros. Después vemos qué significa este prefijo, ¿no? De que les ponga el nombre de la instancia, ¿ok? Y un valor, o un asterisco, ¿no? Después platicamos de ello, ¿ok? Bueno, entonces, como les comentaba, por default, ¿no? El archivo de parámetros se ubica en este directorio, ¿ok? Entonces, después viene el nombre del archivo de parámetros debe contener la siguiente nomenclatura que ya vimos, ¿no? En caso de no cumplir con las convenciones, ¿no? Si no cumplimos con este nombrado, entonces si nosotros queremos levantar una instancia, ¿se acuerdan que hasta ahorita ustedes han utilizado el comando startup solito para levantar una instancia? Si no se cumple con este nombrado, entonces de manera explícita tengo que indicarle la ruta, ¿no? Y el nombre del archivo que voy a utilizar para levantar la instancia. De hecho, hay empresas, ¿no? Que no les gusta utilizar como que lo default y entonces crean su propio archivo de parámetros. ¿Ok? No pasa nada, puede funcionar, nada más que pues el detalle es que la instrucción es más larga, ¿no? Tenemos que indicar la ruta. La recomendación aquí, de acuerdo a la documentación de la base de datos, y bueno, también sería mi recomendación, pues que usemos lo default, ¿no? Para no tener que estar escribiendo todo esto. ¿Ok? Pero bueno, si no queremos, podemos apuntar a otro archivo. O por ejemplo, pudiéramos tener situaciones en donde tengamos varios archivos de parámetro, ¿no? Un archivo de parámetro para diferentes circunstancias. A lo mejor si queremos levantar la instancia que corra en un ambiente de no productivo, donde no necesitamos tantos recursos, pues podemos levantar la instancia apuntando a un archivo de parámetros diferente, ¿no? A lo mejor cuando ya estemos en un ambiente productivo, cambiamos la configuración de la instancia para que levante en un ambiente donde ya hay más memoria, donde hay más recursos. Entonces podemos levantarlo con otro archivo de parámetros, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones variables de ambiente, pudiera ser conveniente tener varios archivos de parámetros, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué contiene el archivo de parámetros? Miren, ahorita les mostré varios parámetros, ¿no? Varios ejemplos. Algo curioso, hay un montonal de parámetros, yo creo que miles, tal vez yo diría, no sé si lleguen a 1000, ¿no? Yo creo que más o menos andan por ahí, ¿no? Alrededor de 1000 parámetros, no sé cuántos tenga en total la instancia, ¿no? Que pueden configurarse en este archivo. Pero de toda esa cantidad, solamente un parámetro es el obligatorio, uno solo. ¿Esto qué significa? Que una base de datos puede existir con puros valores por default. ¿Ok? Y solamente uno es el que nos pide la base de datos que configuremos. ¿Cuál es ese parámetro?
el nombre de la base de datos. Es el único parámetro que es obligatorio y que no tiene un valor por default. ¿Ok? O sea que yo puedo crear un archivo de texto con una cadena que diga dbName igual a X nombre y ya. Y con eso tenemos un archivo de parámetros válido. Y se puede crear una base de datos con ese parámetro. ¿Ok? Entonces indica el nombre de la base de datos y debe corresponder con el nombre especificado en la variable Oracle SID. Y también cuando lancemos la instrucción create database, ¿no? La instrucción SQL que se llama create database, ahí vamos a ponerle el nombre y ese nombre debe de corresponder con este parámetro y también con el valor de la variable Oracle SID. Por ejemplo, para nuestro caso vamos a usar esto. dbName va a ser igual a sus iniciales, que fueron las mismas que usaron en la instancia 1, y el sufijo BDA y el número 2. ¿Ok? Entonces, curioso, ¿no? Todos los parámetros pueden ser opcionales, excepto el nombre de la base de datos. ¿Ok? O sea, bastante sencillito, ¿no? Ahora, si bien es cierto que este parámetro es el obligatorio, por convención, bueno, por orden, para facilitarnos después la administración, se recomienda que se configuren unos cuantos más, que sería control files, memory target y básicamente estos tres. Entonces, típicamente la creación de una base de datos sencillita, ¿no? Contiene la creación de un archivo de parámetros con estos tres valores. ¿Ok? dbName, control files y memory target. Por lo tanto, es importante ver qué significan, ¿no? Entonces, antes de pasar a esto, la primera pregunta de la mañana, ¿vamos bien? ¿Se entiende hasta ahorita todo esto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué dijimos que era un server parameter file? Un archivo que contiene toda la configuración de la base de datos. Ajá, muy bien. ¿Y ese server parameter file es binario o de texto? Binario. Binario. Binario, ¿no? Entonces, acuérdense bien, binario, porque después al server parameter file se le llama SP file, ¿no? De la S de server y la P, la P de parameter, ¿no? Y ya después viene la palabra file, ¿no? Este término se utiliza mucho ya un poco más adelante, ¿no? La S de server, la P de parameter y file, ¿no? O sea, server parameter file. Entonces, acuérdense bien de ese término, ¿no? Bueno, entonces el siguiente parámetro se llama control files. Control files, bueno, vamos a ver, más adelante vamos a dedicar un buen rato a revisar este archivo. Este es otro archivo que es fundamental para la instancia, ¿ok? Un archivo de control, es un archivo binario, aquí sí no hay de texto, ¿ok? Es un archivo binario y básicamente un archivo de control contiene información para conocer en todo momento el estado de la base de datos. ¿Ok? Entonces, este archivo es vital también para la operación de la instancia. Sin este archivo de parámetros, una instancia no podría levantar. ¿Ok? Estoy pensando más o menos haciéndoles una analogía de qué podría ser este archivo de parámetros. Bueno, déjenles platico qué contiene y ahorita vemos una analogía, ¿no? En este archivo de control se guarda, por ejemplo, todos los cambios que más bien, no en sí los cambios, sino la secuencia de cambios, ¿no? Vamos a ver más adelante que cada que hacen un cambio a nivel de datos, existe una especie de contador, si quieren verlo así, en donde se va guardando cambio 1, cambio 2, el cambio 3, el número de cambio que va ocurriendo, ¿no? Básicamente este archivo nos sirve como un mecanismo para sincronizar lo que sería el estatus de la instancia. ¿Ok? Recuerden que la instancia es un área de memoria y sirve para sincronizar que todo vaya bien con respecto a la parte física, es decir, con los archivos, típicamente con los data files, ¿no? Todos los datos que están aquí guardados, ¿no? También la parte física tiene un estatus.
Más adelante vamos a ver que durante la operación de una base de datos normal, los datos que se encuentren aquí en memoria no necesariamente van a estar sincronizados con la parte física, ¿ok? Pero a lo largo del proceso de operación de la instancia, hay eventos que permiten hacer la sincronización, ¿ok? Cuando hacemos un cambio, no sé si recuerdan desde bases 1, de repente lo comentamos muy brevemente. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, operaciones DML, que pueden ser insert, update, delete, ¿no? Los cambios pueden que estén en memoria y respaldados en un archivo por si acaso se va la luz, ¿no? Que se llama los famosos read logs, ¿ok? Entonces, ustedes hacen, por ejemplo, insert, update, delete. Los cambios están en la memoria y se respaldan en estas bitácoras. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque escribir directamente en los data files acá abajo es una operación costosa. Entonces, para mejorar desempeño, ¿no? Todos los cambios se van respaldando aquí. ¿Ok? Y ya después, ¿no? En cierto momento se hace la sincronización de estos archivos o de la memoria hacia los data files, es decir, ya su ubicación final. ¿Ok? Entonces, por definición, ¿no? Básicamente, todos los algoritmos de una base de datos tratan de evitar a medida de lo posible hacer operaciones hacia los data files de manera frecuente. Esto es porque implica cierta penalización en desempeño. Entonces, entre menos hagamos escrituras aquí, mejor. Entonces, prácticamente las bases de datos tratan de mantener todos los cambios en memoria y respaldados con estos archivos. ¿Ok? Y solamente cuando sea totalmente necesario, escribimos acá. ¿Ok? Por ejemplo, un evento que provoca forzosamente que tengamos que escribir en los data files, pues sería cuando hacemos un shutdown, ¿no? Cuando bajamos la instancia, ahí todo debe de quedar sincronizado. Entonces, ese mecanismo es ese mecanismo de operación. Entonces, nos genera la necesidad de estar sincronizando, ¿no? La parte de la memoria con la parte de los logs hacia los data files. Entonces, esos procesos de sincronización ocurre, por ejemplo, cuando detenemos la instancia, ¿no? Antes que la instancia se detenga, todo debe de quedar perfectamente sincronizado, ¿no? Nada debe quedar pendiente. Entonces, un archivo de control sirve para justamente verificar si no nos faltó algo por sincronizar. Como les comentaba, hay un contador que me dice cuántos cambios se han hecho, ¿no? Es un contador que vamos a suponer que durante la operación de una instancia, cuando la levantamos, no sé, supongamos que íbamos en el cambio número 1 y después, justo antes de hacer un shutdown, a lo mejor vamos en el cambio número 100, ¿no? Y puede ser que acá abajo, a lo mejor, el último cambio o la última sincronización que se hizo fue cuando íbamos en el contador en el 60, por ejemplo, ¿no? Entonces el archivo de control aquí va a servir para saber que nos hace falta sincronizar 40 cambios, ¿no? Es decir, imagínense que aquí lanzamos un shutdown y entonces la instancia va a leer el archivo de control y va a darse cuenta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Aquí vamos en el cambio número 100, pero resulta que acá a nivel de físico, en los data files, solamente se ha sincronizado hasta el cambio 60. Entonces la instancia va a disparar un evento para que se haga la sincronización de los últimos 40 eventos que falta por sincronizar. ¿Ok? Entonces, con esta información, la instancia puede garantizar de que todo esté operando correctamente. Pues como pueden ver, el control file es un archivo que me va indicando el estatus tanto de la instancia como de la parte física y ver qué cosa le hace falta para que opere de manera correcta, ¿no? Otra de las cuestiones que se guardan aquí en un archivo de controles, por ejemplo, todo el historial de los backups que se han hecho a lo largo del tiempo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que la cuestión de los backups es también una tarea fundamental para que la base opere correctamente. Entonces aquí se guarda toda una especie de bitácora, ¿no? De
cuántos backups se han hecho, en qué momento se hizo el último backup, etcétera, ¿no? Entonces, el archivo de control también es muy, muy importante, ¿no? Entonces, podríamos verlo a lo mejor, la analogía a lo mejor pudiera ser algo así como su historial de actividades que hacen día al día, ¿no? Ahí se guarda todo lo que hicieron, ¿no? Hoy tomé clase, tal vez después desayuné, ¿no? Y después a lo mejor tomé otra clase, ¿no? Y de repente al final del día se revisan su bitácora y si ven que algo les faltó, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Me faltó hacer la tarea de bases avanzadas. Bueno, ni modo, voy a tener que desvelarme y voy a tener que hacerla, ¿no? ¿Para qué? Pues para que al final del día puedan cerrar su conjunto de actividades que hicieron, ¿no? Es como llevar una especie de bitácora de actividades, ¿ok? Entonces, estos archivos de control, ¿no? Conviene configurarlos desde que se crea la base de datos con el parámetro control files, ¿ok? Entonces, es conveniente hacerlo porque vean, desde que se crea la base, como mínimo se debe de crear una copia, ¿no? Aquí las buenas prácticas me indican que debería de implementar el concepto de multiplexado. Este es un concepto nuevo. En base de datos, el concepto de multiplexado significa a mantener redundancia de algún archivo. En este caso, en este ejemplo, estamos creando dos, ¿no? Dos copias, como pueden ver aquí. ¿Para qué creen que vamos a crear aquí dos copias? Realmente estos dos archivos son idénticos, contienen lo mismo. ¿Cuál creen que sea el beneficio de crear aquí dos archivos de control? ¿Respaldo? Tal vez. Respaldo, ajá, pero básicamente el beneficio que me va a traer es que, ¿qué pasa si se llegara a perder o a dañar este archivo? Exacto, como vienen aquí en el chat. En caso de que uno se llegue a corromper, se llegue a dañar, bueno, tenemos una copia. Entonces, esta otra copia es el que nos va a salvar la vida. ¿Por qué? Porque si este archivo de control se llegue a dañar, se llega a perder, la instancia ya no va a levantar. Y regenerar un archivo de control es muy complicado. ¿Ok? Por lo mismo que contiene todo el historial o todo el estatus actual, si llegamos a perder este estatus, ya no vamos a saber qué hacer para que nuestra base opere en el punto en el que se quedó, ¿no? O sea, imagínense si ustedes pierden esta bitácora de lo que hicieron en el día. Ya no sabrían, por ejemplo, si hicieron o no su tarea de avanzadas. Entonces, a veces es complicado saber en qué punto se quedaron, ¿no? A lo mejor hicieron su tarea de avanzadas y se quedaron a la mitad. Entonces, en su bitácora van a guardar ahí una nota que diga, a ver, me quedé en la tarea en el punto 3. ¿Ok? Si pierden ese dato, ya no sabrían a partir de dónde continuar, ¿no? Tal vez dirían, pues ni modo, voy a tener que hacerla otra vez, ¿no? Pero si esto lo comparamos con una base de datos, imagínense que estos son todos los cambios que tenían pendientes por sincronizar con los data files. Si pierden digamos, este punto, pues ya nos van a saber a partir qué fue lo último que se sincronizó con data files. Entonces podemos caer en el riesgo de perder datos si perdemos un archivo de control, ¿no? Entonces, de aquí la importancia que por lo menos tengamos una copia, ¿no? Por ejemplo, me tocó apenas asesorar a un exalumno que tenía su instancia del semestre pasado, pero era una instancia de distribuidas, no era de avanzadas. Y resulta que tuvo problemas con un archivo de control, se marcó como corrupto. Y entonces me preguntaba si había manera de recuperarse, ¿no? Y entonces prácticamente la respuesta fue un no. ¿Por qué razón? Porque no tenía una copia de respaldo. Entonces prácticamente tuvo que reinstalar o crear una nueva base de datos. ¿Ok? Digo, para efectos estudiantiles, pues no hay tanto problema, ¿no? Simplemente borran la actual y la crean y ya. Pero ¿se imaginan hacer esto en producción? O sea, eso sería prácticamente imposible, ¿no? Que dijeran, ah, pues mira, ya se dañó la base,
la vuelvo a crear y listo, ¿no? Y pues, y los datos, ¿no? Entonces, eso sería algo que nunca deberíamos de llegar en una base productiva, ¿no? Entonces, aquí la importancia que tengamos al menos una copia. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que este archivo de control estuviera en discos distintos, ¿no? O sea, ya en una base de datos real, pues sería una vacilada, ¿no? Que las dos copias las guardemos en el mismo dispositivo físico, ¿no? Por lo menos debería de estar en una partición diferente, ¿no? Si es un solo disco, ok, si este es un solo disco, pues por lo menos deberíamos de guardarlo en una partición diferente, que aún así corremos riesgo, ¿no? Porque esto es un solo dispositivo. Si este dispositivo se llega a dañar, pues todas las particiones se dañan y caemos en la misma situación. Entonces ya en una base de datos productiva lo más adecuado es que se guarden en discos duros diferentes. Nótese que aquí estoy utilizando dos directorios. Pareciera que se guardan en el mismo disco, pero en realidad aquí pareciera que son dos directorios diferentes, ¿no? Pero acuérdense que recuérdenme, platiqué con ustedes lo que son los puntos de montaje, ¿o no? Creo que No no. realmente. No, ¿verdad? Que este es un concepto que en teoría ya deberíamos de conocer, ¿no? A estas alturas de la vida, ¿no? Eh, ¿Cómo podría ser posible que estas dos rutas me apunten a discos duros distintos? ¿Alguien sabe? ¿O será posible que realmente aquí este archivo control 01 y control 02 se guarden en discos distintos? ¿No? ¿Alguien sabe cómo podría ser eso posible? Bueno, Linux te permite montar unidades, volúmenes de lógicos en direcciones que tú mismo crees. O sea, puedes crear una carpeta específica en cierta ubicación y ahí mismo decirle a Linux que quieres que esa dirección sea donde monte este, esa nueva, ese nuevo volumen. Ajá. Y entonces así tienes como acceso a este nuevo espacio, este espacio adicional desde una dirección específica que tú hayas definido. Muy bien. De hecho, es correcto. Esa dirección específica que comenta aquí Ricardo se le conoce como punto de montaje, ¿no? Miren, rápidamente, para entender esto bien, aquí les estoy dibujando un sistema de archivos en un sistema Unix, Linux, ¿no? Que hasta arriba tenemos el típico directorio raíz, ¿no? Que ustedes lo ubican por la diagonal, ¿no? Nuestro directorio de raíz. Abajo se encuentran varios directorios, ¿no? ¿Quién se acuerda más o menos qué directorios hay justamente a nivel de raíz? Está, por ejemplo, ¿qué les gusta? OPT, ¿alguien ubica otro? etc, etc, por ejemplo, ¿alguien ubica otro? Home, ¿no? USR, USR y así sucesivamente, ¿no? Y podemos ir aumentando la jerarquía, ¿no? Acá abajo podría estar, por ejemplo, ya nuestra lista de usuarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí pues está sus usuarios, ¿no? Que hasta ahorita tienen su propio usuario, ¿no? En mi caso, y está el usuario Oracle, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, este arbolito podemos crecerlo, pues, tanto como nosotros querramos, ¿no? Aquí dentro de OPT podemos tener más, ¿no? Dentro de USR podemos tener también otras direcciones, ¿no? Bueno, por default, ahorita la instalación que ustedes tienen, todo esto apunta a una sola partición, ¿ok? Que igual en sistemas Unix, Linux, ¿alguien se acuerda cómo se identifican las particiones, los dispositivos en realidad? No sé si se acuerdan que en su proceso de instalación tenían, SDA, ajá, por ejemplo, una nomenclatura como SDA, diagonal, SDA, más bien SDA y un numerito, ¿no? Que aquí básicamente esto indica el dispositivo, ¿no? Entonces, esto básicamente es la manera en cómo este tipo de sistemas operativos identifican a los dispositivos, ¿no? Al hardware.
donde este número indica la partición, ¿no? Por ejemplo. Si tienen otro dispositivo, normalmente se distinguen por otra letra, ¿no? Que es SDB, ¿no? Por ejemplo. Si tienen dos discos duros en su máquina, en su server, se los identifican por una letra diferente, ¿no? Hay un comando de sistema operativo que me permite ver toda esta información. ¿Alguien lo ubica? Por ejemplo, el comando es df-h. ¿Ok? Entonces, df-h significa mostrar la información de todos los dispositivos, ¿no? Y la H es para que podamos entenderlo, ¿no? Como en es de human, ¿no? La H de un formato que lo entienda un humano, ¿no? Entonces, básicamente, este comando me muestra todos los dispositivos, ¿no? Que tengo, ¿no? Bueno, aquí me faltó el def, ¿no? Pero siempre empiezan con def y lo que les comentaba, ¿no? Aquí, como pueden observar, tengo dos discos duros. ¿Por qué? Porque se distinguen con SDA y SDB, ¿no? Y todos estos numeritos son todas las particiones, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, tengo un disco duro que es SDA que tiene, al menos aquí veo 4 particiones, ¿no? Y a lo mejor por acá abajo hay más. Creo que nada, son 4 particiones, ¿no? Al menos las que se muestran aquí. Y tengo otro disco duro que es SDB que tiene todas estas particiones que ven aquí, ¿no? Entonces, de entrada, estos son los dispositivos que tenemos, ¿no? Con sus particiones. Después me muestra el tamaño, ¿no? El tamaño que tiene cada partición, ¿no? Unas particiones son de 100 gigas, 150 gigas, otras de 40 gigas y así sucesivamente. Me dice, ¿no? El espacio usado, el espacio disponible en porcentaje, y este es muy importante, ¿no? Me dice en dónde está montado. Pues como pueden observar, puedo tener un conjunto de dispositivos, un conjunto de discos, ¿no? Dispositivos físicos, hardware real, y se mapean cada uno de estos dispositivos a un punto de montaje. Que el punto de montaje, como bien nos explicaban ahorita, puede ser cualquiera de estos puntos que ven aquí dentro de la jerarquía, ¿no? Yo puedo decir dónde quiero asociar, ¿no? Una partición o un dispositivo. Yo puedo decir en qué parte de este árbol voy a asociar, ¿no? Voy a asociarlo con ese dispositivo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que, por ejemplo, supongamos que yo decido, ¿no? El directorio opt, en lugar de que se utilice la partición por default, la partición raíz, puedo decirle que mejor su contenido se guarde en un dispositivo distinto, ¿ok? Por ejemplo, aquí en esta máquina, vean que observen que la carpeta U01, que está ubicada aquí abajo, ¿no? U01, a nivel de raíz, en realidad no se guarda en el mismo dispositivo donde se guarda el sistema de archivos raíz, ¿no? Si yo les preguntara, por ejemplo, a ver si alguien detecta aquí con lo que ven de esta terminal, ¿en qué parte, cómo se llama la partición donde está montado el sistema de archivos completo, digamos? El sistema de archivos que inicia con raíz. A ver si alguien lo ubica. ¿Cómo se llama la partición? Donde está montado el sistema de archivos principal. O sea, donde empieza raíz y todo hacia abajo. ¿Alguien lo ve? SDA7. SDA7, muy bien. Quiere decir que toda esta estructura está montada, está guardada en SDA7. ¿Ok? ¿Por qué en SDA7? ¿No? Aquí se ve. ¿Ok? SDA7. Aquí está todo el sistema de archivos. ¿Ok? Pero resulta que hay algunos puntos de montaje que no están en SDA7. Por ejemplo, observen U01. U01, como pueden ver aquí, U01 está montado, pero en otra partición, está en otro disco. ¿Sí lo ven? Está en otro disco. Por ejemplo, ¿qué otros más están en discos distintos? Todo lo que está, vean, todo lo que está en media, diagonal media, está en otro disco. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si yo me cambio aquí a diagonal media, ¿no? Vean, me voy a cambiar aquí al directorio. CD diagonal media.
todas estas, y luego viene aquí este directorio, todos estos directorios que ven aquí, todo el contenido de estos directorios están en otras particiones de disco. De tal manera que si yo me cambio, por ejemplo, a backup, ¿no? Por ejemplo, cd backup, ¿ok? Todos estos directorios que ven aquí están guardados en una partición distinta, ¿no? Que de hecho, si se fijan aquí, backup, agarré esta partición para, aquí están todos los videos de las clases que llevamos hasta ahorita, ¿ok? Aquí guardo, por ejemplo, en una partición separada todos los videos de las materias, ¿no? Que llevo hasta ahorita, del semestre. Entonces, toda la información ustedes la pueden clasificar en distintos discos, depende de sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con una base de datos? Bueno, tiene que ver mucho porque ya en una base productiva, entonces puedo, por ejemplo, diseñar una estructura de directorios y cada directorio lo asociamos a un disco duro distinto. Esto con la finalidad, bueno, primero de cuidar, de implementar la idea del multiplexado, y segundo, entre más discos duros tengo la posibilidad de aumentar el nivel de paralelismo que utilice la base para hacer escrituras simultáneas, ¿no? Entonces eso va a ayudar al desempeño de la base de datos, ¿ok? Entonces, ¿alguien sabe dónde se configura este mapeo de decir qué partición se asocia a qué punto de montaje? F-Staff. Ok, hay un archivo muy particular que está en la carpeta etc. Y como dijo el compañero, el archivo fstaff se encarga de hacer ese mapeo, ¿no? Es decir, fs, ¿no? fstaff, por así decirlo, o fstaff. La F significa file, la S significa system, ¿no? File system table, ¿no? O sea, es decir, la tabla del sistema de archivos, que aquí se las muestro, ¿no? Este archivo, ahorita ustedes en su ambiente de base de datos tienen algo muy sencillito. Básicamente tienen nada más la partición raíz, la partición bootEFI, que es la que ustedes configuraron en su proceso de instalación, y la partición swap, que digamos esto sería lo mínimo, ¿no? Que se necesita para trabajar con un Linux. Y ya ustedes después pueden agregar más particiones si así lo desean. Por ejemplo, yo aquí tengo toda esta configuración. La agregué pues para que se levante todo esto en automático, ¿no? Este archivo sirve para que todas las particiones se levanten, ¿no? Se monten desde que el sistema operativo arranca. Entonces este archivo se lee cuando su sistema operativo está iniciando, y aquí ustedes le dicen, ¿no? ¿Sabes qué? En dev SDA9 lo vas a montar en esta carpeta, ¿no? En dev SDA5 lo vas a montar en esta carpeta, y así sucesivamente, ¿ok? Todos estos son parámetros que básicamente lo que significan es configurar, por ejemplo, cuestiones de permisos, ¿no? Aquí pueden indicar qué usuario va a ser el dueño de este punto de montaje, ¿no? Con qué permisos pueden, por ejemplo, montar particiones en modo solo de lectura, ¿no? A lo mejor, si ustedes tienen, no sé, información valiosa que no quieren que ningún usuario lo modifique, pueden montar una partición en modo solo de lectura, ¿no? Y más otros parámetros, ¿no? Pueden configurar quién va a ser el dueño, ¿no? de esa partición, etcétera. El formato, por ejemplo, vean, en este disco duro que tengo aquí, como es compartido con Windows, entonces casi todas las particiones están como NTFS para que puedan ser leídas por ambos sistemas operativos, ¿no? Entonces, para nuestro curso vamos a tener que modificar este script, porque, bueno, este archivo, si se observan, aquí tengo algunas configuraciones que es justamente para la materia. ¿Cuál es la idea? Que obviamente no tenemos discos duros como tal independientes, ¿no? No tenemos hardware, ¿no? Tenemos una humilde laptop estudiantil. Entonces vamos a tener que simular que tenemos discos duros, ¿no? Separados. Si alguien tiene la posibilidad de jugar con sus discos duros y tiene varios, inclusive si son externos, lo puede hacer, ¿no? Para que
pues se aproxime esto algo a lo real, ¿no? Pero bueno, para efectos de la materia, lo que vamos a hacer aquí es simular, ¿no? Que en U01 tenemos un disco y en U02 tenemos otro, ¿ok? Al final del semestre vamos a tener como hasta U04, U05, en donde estos archivos van a ser nuestras convenciones, ¿no? Donde tengamos discos duros distintos. Entonces, ahorita ustedes, su instalación de su base de datos está sobre U01. Entonces vamos a definir que este va a ser nuestra partición principal y después vamos a crear carpetas de U0, U02, U03, U04 hasta U0N y vamos a simular que cada uno de estos directorios está montado en un disco duro diferente, ¿ok? Entonces, esta va a ser nuestra convención. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta idea? Que podamos implementar el concepto de multiplexado, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a revisar ese proceso, ¿no? De lo que sería este multiplexado. ¿Por qué? Bueno, porque su segundo ejercicio práctico significa crear un archivo de parámetros con estos 3 parámetros, ¿no? Pero ya teniendo simulado un esquema de multiplexado, ¿ok? Bueno, entonces como pueden ver, las cosas se ponen interesantes, ¿no? Y el último parámetro, este es muy sencillito, es el de Memory Target. En el Memory Target se configura, como su nombre indica, la memoria total que va a tener la instancia, es decir, la cantidad máxima de memoria RAM, de RAM que va a tener asignada la instancia, ¿ok? Más adelante vamos a ver que toda esta memoria, nosotros le indicamos la memoria máxima, ¿no? Es decir, pongo esto por aquí, más o menos, la memoria máxima que le vamos a asignar a la instancia. Es decir, ¿alguien recuerda en su instancia 1 cuánta memoria le asignaron en total a su instancia? En la base de datos, en la instancia 1 que crearon. ¿Alguien recuerda? Un giga, ¿no? Fue 1 giga, exacto. Entonces, 1 giga de RAM es lo que tiene ahorita su instancia 1. ¿Qué significa? Que internamente la instancia se encarga de repartir esta memoria a las diferentes áreas que tiene la instancia. Vamos a ver en el siguiente tema que hay un montón de áreas de memoria, entonces esta memoria se reparte de manera automática. ¿Ok? La propia instancia decide ahora sí que cómo repartir el pastel, ¿no? Hacia todas sus áreas. Entonces se considera algo muy conveniente que nosotros le indiquemos esta memoria total, por lo menos la total, ¿ok? Entonces para la segunda instancia vamos a asignarle aproximadamente 1 giga o por lo menos unos 700 megas, ¿no? Para trabajar sin mayores problemas, ¿no? Bueno, entonces vamos a platicar de lo que sería la simulación de discos duros para poder configurar nuestro archivo de parámetros, ¿ok? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, cuando hacemos el multiplexado del archivo de control files, ¿se sincronizan los dos al mismo tiempo? Porque supongo que, pues, por ejemplo, el original con el que está trabajando la instancia, pues va recibiendo cambios, ¿no? Ajá. Conforme se van haciendo las operaciones sobre la base. Entonces, ¿esto se sincroniza con la copia que hay? Sí, es correcto. Lo que ocurre es que cuando la instancia escribe o necesita actualizar el archivo de control, revisa este parámetro y entonces la instancia ahí va a percatarse, oye, ¿sabes qué? Tengo configurados una redundancia de archivos de control, entonces cada cambio lo replica en los N archivos de control que se tengan. ¿Ok? Entonces se considera una escritura exitosa al archivo de control cuando se haya escrito en las N copias. ¿Ok? Si llegara a haber un problema, ¿no? En donde se escribió en uno pero no en el otro, en ese momento la instancia nos va a generar un error. ¿Ok? De Ah, hecho, ok, ya. de hecho más adelante, ¿qué ejercicio creen que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que en el ejercicio que hicimos anteriormente simulamos la pérdida, ¿no? De un archivo de passwords, ¿no? Y vimos cómo nos podemos recuperar, ¿no? Ya saben ahorita ustedes si se les borra su archivo de passwords, ya saben qué hacer, ¿no?
El único riesgo que tenemos ahí en el archivo de password, ¿se acuerdan cuál era? Que se llega a perder, ¿qué? Los passwords, ¿no? De los usuarios de administración. Pero bueno, los restablecemos y ya no pasa gran cosa, ¿no? Pero ahora el ejercicio que vamos a hacer más adelante es, ¿qué pasa si si alguna de las copias del archivo de control se pierde? ¿Ok? O simulamos que se corrompe. Entonces ahí no hay tanto problema siempre y cuando tengamos, ¿qué cosa? Pues La una copia. copia. ¿Ok? Entonces lo único que hacemos es restauramos la copia dañada y volvemos a levantar. ¿Ok? Entonces, básicamente es correcto. Cuando se haga un cambio al control file, el manejador se encarga de escribir en las múltiples copias que tengamos. ¿Ok? Ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? Bueno, miren, entonces vamos a revisar lo que es la simulación de discos adicionales. Entonces, para simular eso, vamos a revisar el concepto de un loop device. Este es un concepto de sistemas operativos, ¿no? No sé si alguien los llegó a ver en su curso de sistemas operativos. Entonces, este concepto permite realizar justamente la simulación y por lo tanto implementar el concepto de multiplexado. ¿Ok? Hay una técnica que utiliza mucho el multiplexado que se le conoce como ASM. Significa Automatic Storage Management. Y básicamente este concepto de multiplexado lo podemos llevar inclusive hasta a nivel de los data files, ¿eh? O sea, ¿quién nos dice que los data files donde están los datos ya finales son infalibles, ¿no? También están guardados en discos y por lo tanto también pueden ser susceptibles a fallas. Entonces, este es llegar al nivel máximo, digamos, de multiplexado, en donde los data files también vamos a tener redundancia, ¿no? Entonces, aquí se crea el concepto de espejos de discos, en donde tenemos múltiples grupos de discos y aquí se van guardando los cambios de manera con cierta redundancia, ¿no? De manera multiplexada. Entonces, para esto también tenemos que configurar la instancia, ¿no? La verdad es que el semestre no nos da para llegar hasta acá, ¿no? Siempre ha sido objetivo tratar de llegar hasta acá, pero la verdad es que o se nos acaba el semestre o la verdad ustedes terminan ya súper exhaustos de la materia, entonces no aguantan llegar a SM, ¿no? Entonces, a ver este semestre qué tanto se aguantan, a ver si alcanzamos a llegar acá, ¿no? Normalmente no nos da tiempo, pero es también una arquitectura muy interesante. De proteger, ¿no? A nivel de los data files, ¿no? Entonces, pero esto implica ya crear configuraciones un poco más complicadas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un loop device? Bueno, un loop device es una especie de pseudo dispositivo, ¿no? Que permite a un archivo simple ser visto como un dispositivo, como si fuera un archivo, como si fuera un disco duro, que en términos de sistemas operativos se le conoce como raw device. O sea, entonces, esto nos da la posibilidad que si yo tengo un archivo binario, ¿no? Un archivo que el sistema operativo lo ve como un archivo binario, ¿ok? A través del concepto de un loop device, ¿no? Lo podemos transformar en un dispositivo, como si fuera un disco, ¿no? Como si fuera un disco externo. Entonces eso nos da la posibilidad de que no tengo realmente que tener un dispositivo, un hardware, ¿no? Para simular que el sistema operativo lo vea como un disco. ¿Ok? Entonces la idea de esto es que nosotros vamos a crear un archivo binario, ¿no? Lo vamos a declarar, lo vamos a dar de alta a nivel de sistema operativo como un loop device y al hacer esto ya vamos a poder montarlo, ¿no? En un punto de montaje porque el sistema operativo lo va a reportar como si fuera cualquiera de estos dispositivos que ahorita les mostré aquí arriba, ¿no? Como si fuera cualquiera de estos dispositivos que ven aquí. De hecho, no sé si se fijan, aquí ya tengo algunos configurados, ¿no? El loop device 1 está asociado a este punto de montaje, ¿ok? Pero en realidad este no es un disco, un hardware como tal real, ¿no? Sino en realidad está apuntando a un archivo binario. Entonces, digamos, ese es el truco para simular dispositivos, ¿ok? Entonces,
para poder hacer uso de un loop device, ¿no? Este debe asociarse con un archivo físico del sistema operativo. Lo que les comentaba, un archivo binario. O sea, aquí en este archivo es donde se van a guardar todos los datos, ¿no? Que nosotros enviemos a través de un punto de montaje diferente, ¿no? Por ejemplo, U02, ¿vale? Entonces, si el archivo original tiene su propio sistema de archivos, es decir, algo interesante es que este archivo binario lo podemos formatear como si fuera un disco. Obviamente lo vamos a formatear con el formato X4. ¿Se acuerdan que en su proceso de instalación utilizaron este sistema de archivos para instalar su Linux? Pues a un archivo le puede aplicar este formato para que ya el sistema operativo lo vea como una partición válida. ¿Ok? Entonces, para poder hacer esta funcionalidad, ¿no? Todos los sistemas Linux definen un conjunto de loop devices que empiezan con esta nomenclatura. Diagonal def, diagonal loop 0, loop 1 hasta loop n, ¿no? Por default, ¿no? Se crea cierto número de loop devices cuando arranca la máquina, ¿ok? Y bueno, si no nos alcanzan, podemos crear más con este comando, ¿ok? Para efectos del curso no necesitamos crear más, ¿no? Creo que se crean como 7 u 8 por default. Entonces, a lo más vamos a utilizar 2 o 3. Entonces, no necesitamos crear extra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que crear 2 archivos binarios que por convención vamos a ponerles esta nomenclatura, disco 2 y disco 3, ¿no? Vamos a suponer que su disco 1 pues es un real, ¿no? El disco duro real. Y el disco 2 y el disco 3 van a ser simulados. Entonces vamos a crear 2 archivos binarios que se llamen así. Y estos 2 archivos se van a crear se van a montar en U02 y U03. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio práctico 2 que vamos a hacer todas estas configuraciones para que al final de este archivo, de este ejercicio, podamos acceder a U02 y a U03. Por ejemplo, si yo ahorita me cambio a U02, puedo ver aquí directorios, ¿no? Si se fijan, bueno, aquí es que creo que son de Oracle. Sí, son de Oracle. Déjenme cambiar a Oracle. Entonces, diagonal U02. Pueden ver aquí directorios, ¿no? cdapp. De hecho, son donde hay cosas de la propia instancia, ¿no? cd Oradeira. Y si se fijan aquí, tengo cosas de la instancia 2 que ustedes van a crear. RC, BDA, BDA2. Y nótese que aquí tengo estos archivos. De hecho, si se fijan, ¿qué creen que es este archivo? Es la segunda copia, ¿no? que está apuntando aquí, que estoy configurando aquí. ¿Ok? Esta, digamos, sería la copia multiplexada del archivo de control de su instancia 2. ¿Ok? Si lo ven aquí, que sería control 02. ¿Ok? Entonces, y aquí tengo otros archivos, ¿no? Más adelante vamos a ver que también vamos a multiplexar los archivos de los read logs, pero eso lo vemos más adelante, ¿no? Entonces, nótese que aquí estoy en U02, ¿no? Pero realmente, como les decía, esto no es un disco duro real, ¿no? ¿Dónde creen que ya físicamente se encuentren guardados estos archivos? ¿No? Estos archivos que ven aquí. O sea, en realidad, ¿en dónde creen que estén? Si no tengo un disco duro no, como tal. ¿En una de las particiones? ¿Están de acuerdo que estarían, en una de las particiones, pero ¿qué contendría esa partición? O sea, en realidad estos archivos están guardados ¿en dónde? En este archivo binario. ¿Sí están de acuerdo? ¿Ok? Porque estoy simulando una partición, están asignados a la partición U02, pero en realidad estoy apuntando a un archivo binario. Ahora, con lo que les expliqué, ¿en qué archivo creen que puedo ver en realidad en dónde se guarda este archivo? O sea, ¿en qué archivo de configuración? ¿Se acuerdan que ahorita se los mencioné? ¿En dónde se hace el mapeo de dispositivo contra punto de montaje? En FSSTAB. Exacto.
Entonces, si me regreso aquí, observen lo siguiente. Dice que en U02 justamente, ¿no? Se va a montar ¿qué dispositivo? ¿Lo observan aquí? Este sería el archivo binario. Entonces, este es un loop device. De hecho, si se fijan, aquí tienen la palabra loop. Con esta palabra le estamos indicando al sistema operativo que simule, ¿no? Un dispositivo de tipo loop device que está asociado a un archivo binario ubicado en esta ruta, ¿ok? Ubicado en esta ruta, lo va a mapear a U02 y a U03. Entonces, si yo me voy a esta ruta, ¿ok? CD diagonal U01, este sí ya es una ruta propia del sistema operativo. Este sí ya es un disco real, ¿no? Pero si me voy a UNAM BDA, aquí están justamente los dos archivos binarios que me están simulando a las dos particiones, U02 y U03. Entonces, estos archivos IMG los pueden entender como si fueran sus discos externos, ¿no? Como si realmente tuviéramos discos separados. Entonces, de hecho, si hago un LL, vean aquí me dice el tamaño de estos archivos que cuánto miden, qué tamaño tienen, observen. ¿Qué me dirían? ¿De qué tamaño son? ¿Cuánto es esto? Son bytes, pero ¿equivaldrían a cuánto? Ahora sacan la calculadora, ¿no? Ahí a ver cuánto. A ojo de buen cubero, ¿cuánto espacio es eso? ¿Un giga? Un ¿Algo giga, así? exacto, 1 giga. Entonces tenemos discos de 1 giga. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿sí se va entendiendo más o menos la idea de esto? Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, miren, entonces vamos a empezar con lo que sería el ejercicio práctico número 2. No se preocupen, los ejercicios prácticos de este tema, el único que casi lo tienen que hacer solitos es el 1, pero del 2 hacia abajo, prácticamente aquí están resueltos en el PDF. Entonces realmente nada más es leer el PDF y pasar las instrucciones al script, ¿no? Entonces, en el ejercicio práctico 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un script, un shell script, ¿no? Programación shell, aquí necesitamos un poco. Y este shell script va a realizar lo siguiente. Obviamente va a ser ejecutado por root. Aquí sí necesitamos hacer uso de superusuario por la cuestión de las configuraciones que vamos a hacer. Vamos a crear una carpeta que se llama unambda. Nótese que aquí en mi caso yo tuve que hacerlo en U01 BDA. No sé si se fijaron que estoy sobre U01. Aquí nada más no se me confundan. Yo lo tuve que hacer aquí así porque mi partición raíz de mi disco real es un disco de estado sólido y ya no tengo espacio. Entonces no pude hacer esto porque estos 2 gigas los ocupo para otros sistemas operativos. Entonces tuve que poner otra ruta. Pero si ustedes tienen suficientemente espacio en raíz, es decir, ¿se acuerdan que cuando crearon su sistema operativo yo les dije que por lo menos deben tener, ¿qué? Mínimo 40 gigas, ¿no? De estos 40 gigas vamos a agarrar 2 gigas extras para implementar estos loop devices. Entonces, por eso aquí les puse que apunten a esta carpeta, una MBDA. ¿Ok? Entonces van a crear una carpeta, una MBDA. O sea, esta carpeta va a tomar 2 gigas de los 40 que reservaron para su sistema operativo. Si alguien llegara a tener problemas con espacio de su Linux, pues bueno, pueden apuntar a otra partición si quieren, ¿no? A lo mejor tienen por ahí otro disco y si quieren usar 2 gigas de ahí, no hay problema, pueden usar otro disco. Pero esta es, digamos, la propuesta. Si reservaron 40 gigas para su Linux, entonces no deben tener problemas en crear esta carpeta. ¿Ok? Después dice, después que crean esa carpeta en su script, cambiarse esa carpeta y ejecutar el siguiente comando para crear a los loop devices. Entonces, fíjense, este comando me permite crear al archivo binario que estamos viendo aquí, a disk 2 y disk 3. ¿Ok?
Entonces, este comando básicamente lo que me hace es crear un archivo de 1 GB relleno de ceros. ¿Ok? O sea, ese archivo va a tener puros ceros, pero va a ser de 1 GB. ¿Ok? Estos parámetros lo que hacen es escribir de 100 en 100 megas, ¿no? Escribe 100 megas, otros 100 megas y así se va. Entonces, al final vamos a tener un archivo de 1 GB. ¿Ok? Entonces, aquí esta instrucción lo está haciendo para el disco 2 y ustedes tienen que hacerle el equivalente para disco 3. O sea, es lo mismo, nada más que en lugar de ponerle el 2, le ponen el 3. Entonces, con estas instrucciones ya tenemos nuestros dos discos, nuestros dos archivos, disk 2 y disk 3. ¿Ok? Si algo no se entiende, no me dejen avanzar, porfa, porque, bueno, estas son las instrucciones para su ejercicio, ¿no? Paso número 3, comprobar la creación de los archivos con el siguiente comando, ¿no? Aquí, este comando es como si hicieran aquí un ls, ¿no? Para que vean que, pues que sí, se crearon los dos, o sea, lo puedo escribir aquí, ¿no? Nada más para que, meramente informativo, ¿no? Disk, asterisco, ¿no? Entonces, fijan, pues aquí ya me dice más o menos, ¿no? Ahorita el espacio que tienen disponible, ¿no? Este significa la U de cuánto se está utilizando, ¿no? Ahorita estoy utilizando más o menos la mitad de lo que tienen la capacidad que tienen. Ok. Ahora, paso número 4 dice crear cada loop device asociándolo a su archivo creado en el punto anterior. Entonces, aquí es donde ya vamos a indicarle al sistema operativo que estos dos archivos los represente como un loop device, ¿no? O sea que cuando hagan ese paso, ya el sistema operativo los va a poder reconocer como un dispositivo de este tipo, ¿no? Devloop 01, más bien Devloop 1 o Devloop 0. Eso lo logran con este comando, ¿ok? Entonces su script tiene que incluir esta instrucción para el disco 2 y lo mismo para el disco 3, ¿ok? Entonces dice aquí la opción F, ¿no? Ubica o localiza al primer loop device disponible. O sea, típicamente en Linux empieza en loop 0. Entonces, cuando hagan la primera instrucción, si se fijan aquí, en mi caso, utilizó loop 0 para representar a U03 y utilizó a loop 1 para el otro disco, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace la opción "-F" es asignarle un loop device a cada uno de los archivos binarios, ¿ok? Entonces, la opción P obliga al kernel a volver a leer la tabla de particiones para incluir a los nuevos loop devices recién creados, ¿no? O sea, con esta instrucción el kernel entonces ya va a darse cuenta de que ya hay dos dispositivos nuevos, ¿no? Entonces, cuando hagamos un df-h, ya el sistema operativo les va a reportar que tienen dos nuevos dispositivos, ¿ok? Cuando lleguen a este punto significa que estos dispositivos ya los pueden mapear a un punto de montaje, ¿ok? Entonces, sí más o menos se entendió hasta el punto 4. Creo que el punto 4 sería un poquito más complicado de entender. Yo tengo una duda, profesor. Adelante. Más arriba, al principio, de hecho, dice que hay que crear un script, que es el S01. Ajá. ¿En ese script hay que poner esas dos instrucciones, las del DDIF, o esa es una parte? Las del punto 2. Las del punto 2. Sí, todas las instrucciones desde el punto 1 hasta el punto 4, todo va en el script. Ah, ok. ¿Ok? El DU realmente no hace nada, nada más nos muestra. ¿Ok? Pero no hay problema, ¿no? O sea, para que les muestre la salida. ¿Ok? Desde el 1 hasta el 4, todo va en ese script. ¿Ok? De hecho, seguimos, ¿no? Todavía no acabamos. Ajá. Profesor. Bueno. No, No, acaba. Bueno, es que nada más tenía otra duda rápida. Cuando ahorita le di df-h a la terminal y, bueno, no sé si sea normal. Yo creo que sí, pero pues no conocía mucho Linux. Cuando le doy df-h, en las particiones no me aparece la U01, pero sí puedo acceder a ella. Eso, ¿por qué crees que no? ¿Por qué crees que no y a mí sí? ¿porque hay más de una, tal vez? No. O... ¿Quién nos diría por qué al compañero? De hecho, creo que a la mayoría de ustedes, si no es que a todos, no les aparece U01 ahí. Porque no está montado.
más bien no está mapeado a un dispositivo externo, no está mapeado a otra partición que tengas en tu disco. Ah, ya. ¿Sí? Tiene sentido. Ok, o sea, todo su... De hecho, a ustedes nada más les aparece algo muy chiquito, ¿no? Nada más te aparece raíz y swap. Sí, aparecen aparecen algunas temporales y Algunas otras, ¿no? Ajá. en mi caso 2 de SD porque pues hice como la partición de EFI más la de raíz, pero Ajá. pues nada más, o sea, son solo esas 3. Entonces, lo que significa que tu directorio U01 está en la misma partición de raíz. Por eso no aparece en la lista. Aquí a mí me aparece porque yo tengo 2 discos duros reales, ¿no? Uno de estado sólido y otro mecánico que es de 1 tera. El problema es que como mi disco de estado sólido es de 128 gigas, es muy pequeñito. No me caben, con trabajos me caben 3 sistemas operativos. Entonces ahí tengo Linux, tengo Linux, Oracle Linux, tengo Mint para bases 1 y tengo Windows. Entonces, para poder maximizar el espacio en disco, tuve que mapear otros puntos de montaje en el disco de 1 tera. Entonces, como aquí U01, pues sí ocupa bastante, se fijan, estoy ocupando 26 gigas. Entonces, ocupar 26 gigas en mi disco de estado sólido, dije, no, ni locos, porque pues no me van a caber los sistemas operativos. Entonces, por eso tuve que hacer mano del disco duro de 1 tera. Eso podrían hacer ustedes si tienen algo parecido, ¿no? Entonces, por eso a mí me aparece separado. Pero ustedes no hay problema, no pasa nada. ¿Ok? Ok, gracias, profe. ¿Vale? ¿Alguien iba a comentar otra cosa? Sí, yo, había dicho, bueno, un poquito más arriba, no sé si me podría subir. Ya no entendí. Creo que se cortó un poquito ahí la conexión. Bueno, es que no, Ahí ya sí te se me escucho mejor. escucha ya o todavía, ¿no? Ya mejoró. Ahora sí, dime de nuevo. Bueno, que en la parte donde dice 100 megas, había dicho que le teníamos que poner 1000 megas o algo así. Aquí, ajá. Creo que ya perdimos a Ulises otra vez. ¿A mí sí me escuchan bien? Sí, usted sí. Sí, profe, sí lo escuchamos. Algo le pasó a Ulises. Bueno, a ver si Pero, ahorita de repente dejó de escucharse. de repente dejó. Bueno, sí, de hecho creo que ya nos abandonó. Bueno, a ver ahorita si se vuelve a conectar. Ok, entonces seguimos. Punto número 5. Esta nada más también es una instrucción meramente de consulta para confirmar que el loop device se creó bien. Cuando ejecutemos esto, ya deberíamos de ver, como les mostré aquí en la terminal, ya deberíamos de ver estos loop devices creados, ¿no? O sea, ya deberían de ver algo como dev loop cuando lleguen a este punto. ¿Ok? Lo que sería el punto 5. ¿Ok? Bueno, punto número 6. Ahora, ya que tenemos a los dispositivos ya dados de alta, ¿no? Que ya el kernel los reconoce como si fueran discos, como si fueran dispositivos de almacenamiento, ya los puedo formatear. Es decir, es como si acabaran de comprar un disco duro, ¿no? Completamente nuevo y lo enchufan a la máquina. El kernel lo reconoce como un dispositivo de almacenamiento y ahora el siguiente paso pues sería darle formato con el formato X4. O sea, el mismo formato que tiene su partición real. Eso se logra con este comando, ¿no? mkfs.x4 le está indicando que haga, mk es de make, ¿no? De que construya un sistema de archivos de tipo X4 y se lo aplique al disco 2. Y obviamente nada más tienen que agregar lo mismo para el disco 3. ¿Ok? Paso número 7, ya que tienen sus dispositivos con formato, ya pueden navegar, ¿no? O cambiarse, ya podrían hacer este tipo de instrucciones, ¿no? Ya pueden crear directorios, ya pueden guardar archivos, ¿no? Tal cual como si fuera ya un disco duro normal. Entonces, ya después de eso van a crear ya sus 2 directorios, U02 y U03. ¿Ok?
Muy bien, entonces hasta ahí si se fijan ya tienen sus dispositivos listos, ya podemos empezar a guardar archivos, ¿ok? En este momento ya cuando creemos la base de datos, ya el proceso de creación de la base de datos ya va a poder escribir en estos directorios, ¿no? Ahora viene un último punto. Resulta que si nosotros apagáramos la máquina en este momento, al apagar la máquina, toda esta configuración desaparece, ¿ok? No es permanente. Entonces lo que tenemos que hacer es, tendríamos que estar montando o hacer el mismo, más que nada montarlo, ¿no? Bueno, los dispositivos ya quedan, ¿no? Fijos, o sea, quedan formateados, quedan listos y disponibles, pero el problema es que no se montan de manera automática. Este comando nos serviría para, después de reiniciar la máquina, tendríamos que ejecutar esta instrucción para que cada vez que inicie la máquina, hacer el montado en las dos carpetas, ¿no? En U02 y U03. Esto es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que saber que el loop device fue el que asignó. ¿Ok? Pero esto es un poco tedioso, ¿no? Imagínense cada vez que estemos prendiendo la máquina estar ejecutando estas instrucciones. Entonces, ¿qué creen que podríamos hacer para automatizar esto? ¿Un script? Pero ya existe uno. Algo así como de en caso que exista o... ¿Quién es el archivo que se encarga de montar las particiones cuando arranca la máquina? Que lo acabamos de revisar hace ratito. FSTAF. El FSTAF. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agregar 2 entradas al FSTAF para que cuando arranque la máquina levante nuestros loop devices. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que les estoy explicando aquí. Para resolver el problema vamos a hacer uso del FSTAF que ya existe, ¿no? En lugar de la ejecución del comando mount para no tener que hacerlo de manera manual. Entonces, ojo, en el paso 8 esta instrucción no la vamos a hacer en el script, ¿no? En su lugar mejor vamos a agregar estas entradas al FSTAF, ¿ok? Entonces, digamos que su script llegaría hasta el punto 8 de manera automática y yo creo que ya de manera manual editamos a FSTAF, ¿no? Que lo podría hacer su script, pero yo creo que a lo mejor no quisiera que se vayan a equivocar y le vayan a dar en la torre al archivo, ¿verdad? Entonces, o bueno, pudiera ser nada más tener cuidado, ¿no? Podríamos automatizar hasta que el script llegue hasta acá. No me acuerdo si les dije que lo hiciera o no, ahorita veo. Entonces, básicamente la idea que en este archivo agreguemos estas líneas, vean. Básicamente lo único que tenemos que agregar es esto. ¿Cómo entendemos? Pues le decimos al FSTAF, mira FSTAF, vas a tener este dispositivo, más bien este archivo, ¿no? Este archivo lo vas a asignar a un loop device, ¿ok? Y ya no tenemos que especificarle si es el 0 o el 1, ya solito el sistema operativo le asigna un loop device disponible, que puede ser el 0, el 1, etcétera. Y ya que lo genere, lo va a montar en esta carpeta. ¿Ok? Y ya. Entonces, lo único que tendrán que hacer en este archivo es agregar 2 líneas, ¿no? Una para el disco 2 y otra para el disco 3. Entonces, si quieren, su script va a llegar hasta el punto 7, hasta ahí. Y ya manualmente ustedes editan su archivo FSTAF y ahí agregan esta configuración. ¿Ok? Esto no lo veo conveniente que lo automaticen. ¿Ok? Bueno, entonces paso número 10 para probar que todo ha salido correctamente, podrían ejecutar este comando. ¿Ok? Mount-A lo que hace es hacer un refresh al archivo FSTAF. O sea, no necesitan reiniciar la máquina para que estos cambios tomen efecto. Si ustedes ponen mount-A, la A significa de all, lo que hace es hacer un refresh de este archivo y si hay algo que falta por montar, entonces con este comando va a montar en este caso estas 2 nuevas particiones. ¿Ok? Entonces,
Este comando tampoco no es necesario que lo incluyan en el script porque esto lo van a hacer manual, ¿no? Lo de arriba. ¿Ok? Bueno, y finalmente lo que les comentaba ya después con el comando de F-H, ya debería demostrarles esto. Ahorita, como lo hicieron algunos de ustedes, no les nada más les muestra raíz, swap, algunas otras, pero ya después que hagan esto, ¿no? Por ejemplo, lo voy a ejecutar aquí. Ya que tengan todo su script hecho, ya podrían comprobar que todo va bien con este comando, ¿no? df-h. Aquí no quiero que me muestre qué significa este pipe. ¿Quién me dice? ¿Y qué significa el grep? Sí, bueno, lo que hace es redirigir la salida de un comando con el pipe Ajá. hacia el otro, al segundo comando que está en la parte derecha. Y el grep lo que hace es hacer una búsqueda, en este caso de la salida del primer comando. Muy bien, es correcto. Es decir, el pipe sirve para redireccionar salidas, ¿no? La salida del comando de F-H va a actuar ahora como la entrada del comando grep. Cuando le pasamos una cadena o un archivo o una lista de cadenas a grep, por cada renglón que analice grep va a verificar si la cadena contiene la cadena U0, y si la contiene nos muestra esa línea. O sea, que significa que aquí me mostraría todas las líneas que tengan la cadena U0, que en este caso pues justamente me muestra, ¿no? Aquí si se fijan me las pone en rojo, porque es el match que hizo grep. Que me indica aquí que ya mi sistema de archivos tiene 3 particiones, ¿no? Más bien 3 puntos de montaje, U01, U02 y U03. Entonces ustedes deberían de ver algo muy similar cuando ya terminen de ejecutar su script, ¿no? Bueno, en mi caso, bueno, yo ya tengo aquí ocupado más o menos un 20% de la capacidad de los archivos, ¿no? Y U01 pues me la muestra porque la tengo en otro disco, ¿no? Pueden ver, este es mi disco mecánico y estos son los loop devices. Entonces realmente su script llegaría realmente hasta el punto 8. ¿Están de acuerdo? No, cierto, hasta el 7. Hasta el 7. Del 8 al 10 ya es manual, meramente para comprobar que funcione, ¿no? Entonces el validador de este ejercicio lo que va a comprobar es esto, ¿no? Que ya realmente pueda acceder a U02 y a U03. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí llegaría este primer script. ¿Vale? En el chat me dicen, hay una duda. Adelante, Antonio, si hay dudas, si es por chat o si puedes con micrófono, adelante. Sí, en el paso 2, que es donde estamos creando nuestro punto IMG, Ajá. cuando nosotros lo creamos de forma, bueno, ya una vez que tecleamos el comando, ya asigna a el giga, perdón. Ujú. O sea, ya nos está consumiendo el giga. Es correcto. Sí. Ok. De hecho, este comando se tarda un poquito porque está construyendo un archivo de 1 giga. Lo que hace es crear un archivo con puros ceros. Se fijan aquí, es como si fuera un archivo binario lleno de puros ceros y ya pesa el giga en completo. O sea, ya va a ocupar el giga, así es. Y entonces cuando, por ejemplo, se vuelva, o sea, yo lo estoy viendo por si en algún punto me equivoco o algo así. Ujú. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se vuelve a ejecutar esa instrucción? ¿Hay alguna manera de liberar esa memoria o ya dice, ya existe, no lo voy a crear? Aquí muy probablemente te va a decir que el archivo ya existe, ¿ok? No recuerdo cómo se comporta el comando cuando ya existe uno. No sé si lo sobrescribe por default o si te dice ya existe. No recuerdo, tendría que verificarlo, ¿ok? Pero, ¿qué podríamos hacer para que su script, miren, no sé si se han dado cuenta que con los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita, la idea de que cuando hagan todos sus scripts sería que los puedan ejecutar n veces y que el resultado fuera el mismo sin errores. No sé si han dado cuenta, por ejemplo, que Sí. en los scripts SQL decimos, a ver,
primero verifico si la tabla existe o si el usuario existe, y si existe lo borro y lo vuelvo a hacer. Entonces estamos haciendo esa técnica. Esa es una técnica muy común que se ocupa sobre todo en testing, en desarrollo de software, para que nuestras pruebas sean ejecutables de manera recursiva o recurrente y lleguemos al mismo resultado sin que la prueba me genere un error y sin que altere el estado de mi sistema, ¿no? Es decir, es como que nuestro script debe de ser capaz de volver a ejecutar todo, ¿no? Hacer la limpieza que se necesite y volver a ejecutar. Entonces, ¿cuál sería una técnica para evitar esa problemática que ahorita nos comentaba aquí Antonio? Que nuestro script pudiera hacer la siguiente validación. Si Dix2 ya existe, ¿qué puedo hacer con él? Borrarlo. Lo borro y lo vuelvo a crear, ¿vale? Entonces, ese sería lo más ideal que haga su script para que no tengan esa problemática, ¿ok? Entonces podemos hacer esa convención. Si Dix2 ya existe, entonces lo borro y lo vuelvo a crear, ¿ok? Obviamente este script para borrarlo nada más sería... Ay, perdón. No, sí, adelante. Para borrarlo nada más sería con el RM, o no se tiene que liberar como algún espacio en memoria o algo así. Es correcto, lo puedes borrar como cualquier otro archivo. A menos de que ya estuviera montado. No sé qué pasa si ya está montado. A lo mejor te va a decir que no puede. Pero bueno, en teoría no debería estar montado porque apenas vas en el punto 2, ¿no? Ahí sería cuestión de checar. La verdad no recuerdo si pasa algo, si esto ya está montado, ¿no? Muy probablemente te va a decir que no puede porque el recurso está ocupado. Entonces, si eso pasa, primero tendrías que desmontarlo y luego ya borrarlo, ¿ok? Pero no se preocupen ahorita por eso, intenten nada más poner que lo borré y si quieren la siguiente clase les confirmo qué pasa si vuelven a ejecutar el script y ya está, inclusive ya está montado, ¿no? Es que estas configuraciones normalmente como se hacen una sola vez, casi es muy poco probable que tengamos que volver a ejecutar el script, ¿no? De hecho, cuando ya su ejercicio esté listo, ya no deberíamos de ejecutar este script, porque imagínense si ya tienen datos en un 02 y en un 03 y lo borran, pues van a perder todo lo que tengan ahí, ¿no? Entonces, yo creo que algo más seguro sería, fíjense, no me está agradando mucho la idea de que lo borremos. Más bien sería que nuestro script ahí marcara un error, ¿no? Sabes que el archivo ya existe, entonces ya no puedo continuar. Porque puede que el archivo inclusive ya contenga datos. Ok. No es por algo, por ejemplo, en bases de datos ocurre algo parecido, ¿no? No tenemos algo así como un create o replace table, ¿no? No sé si alguien se pregunta, ay, de repente quisiéramos tenerlo, ¿no? Para no estar validando. Si ya existe, lo creas, ¿no? Eso se debe a que una tabla contiene datos y si la borramos así muy fácilmente, podemos perder datos. Entonces, algo parecido podría ser aquí. Entonces vamos a hacer mejor la convención si quieren que en este punto que su script verifique si Dix2 ya existe, que el programa marque un error, ¿no? Porque sería un poco arriesgado si borrarlo, si existe, porque puede que ya tenga datos, ¿no? Entonces podríamos perder ahí inclusive todos los datos que tengamos dentro de ese archivo. ¿Les parece bien? Sí, Profe, yo tengo otra duda. Ok, adelante. Si la carpeta que pide en el punto 1 ya está creada porque, bueno, en la clase extra comentó que podíamos hacer la carpeta para toda la materia, Ajá. para que pudiéramos accesar a los scripts. Ujú. Entonces ya no hacemos el punto 1 y hacemos todo sobre esa carpeta que ya existe. Ajá, es correcto. De hecho, en la clase extra les dije, ¿no? Que les recomendaba crear esta, ¿no? La de UNAM BDA, ¿no? Ajá. Lo que puedes hacer en tu script, simplemente pon esto, mira. Si tú en tu script pones mkdir -p diagonal UNAM BDA, UNAM BDA,
El efecto que tiene es que si ya llega a existir, simplemente no hace nada el comando, la reutiliza y no te marca ningún error. Entonces tú puedes dejar esta línea siempre en tu script, no pasa nada si ya existe. ¿Ok? Ok. Igual, por ejemplo, con las de acá, con U02 y U03, si le ponen mkdir-p, ya las pueden dejar y no tienen que validar nada, ¿no? Si ya existen, las reutiliza y ya no pasa nada, no las borra ni nada. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, pasemos ahora entonces, si no hay más dudas, a lo que sería el siguiente script. Profesor, Ajá, adelante. yo tengo una duda. Entonces, ¿en el paso 8 no se ejecuta ningún comando o sí? Es que me confundí un poco. Sí se ejecuta, pero aquí, en el 8, no. No es necesario ejecutar este comando porque para eso vamos a utilizar fstaf. ¿Ok? Por eso dice aquí, miren, esta instrucción no se debe incluir en el script. O sea, no la vamos a ejecutar. ¿Ok? Digo, si tú lo haces no va a pasar absolutamente nada. Simplemente cuando hagas el mount -a acá abajo, pues ya va a estar montada tu partición y pues simplemente no se va a volver a montar. ¿Ok? ¿Por qué? Ok, ¿por qué no les digo que no la hagan? Bueno, si quieren ponerla, póngala, no va a pasar nada. El único detalle es que tendrían que ver manualmente qué loop device le asignó a cada partición. Si se fijan, aquí dice loop 0. Si quisieran ponerla, tendrían primero que revisar, ¿no? Con este comando, los setup, aquí se van a dar cuenta que loop device se le asignó a U02 y que loop device se le asignó a U03. Entonces, ya con eso podrían ustedes hacer esta instrucción. Si la quieren poner en su script, no hay problema, está bien, realmente no va a pasar nada, nada más que tienen que checar esto manualmente. ¿Ok? Entonces, realmente, como les decía, ¿no? Su script va a llegar hasta este punto. ¿Ok? Si quieren que sea muy, muy automático, tendrían entonces que su script hasta el final de fstaf agregue estas líneas. ¿Ok? No se lo recomiendo mucho porque si ejecutan n veces su script, pues les va a agregar n veces esta línea, a menos que agreguen una lógica para que si ya está estas líneas, ya no lo hagan. ¿Ok? Por eso, para no complicárselas, no les, del 8 hacia abajo, ya no les pido que lo hagan en el script, por eso les puse aquí, en esta instrucción ya no se hace en el script. ¿Ok? Pero sí la tienen que hacer manualmente. ¿Okay? El editado del fz pues tampoco va en el script, pero sí lo tienen que hacer manualmente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Entonces pasemos al segundo script. Ahora, el segundo script es la creación del archivo de passwords, que es muy sencillo, ¿no? Ya ustedes saben hacer esto, ¿no? Crear un script que se llame así, que realice las siguientes acciones. Ok, establecer temporalmente la variable Oracle SID ya con este valor. Nótese aquí ya es donde tienen que jugar con la variable, ¿no? Ya vamos a crear una nueva instancia, por lo tanto Oracle SID ya tiene que tener el nuevo valor. Vuelvo a repetir, si quieren pueden hacerlo de manera permanente, ya a partir de este punto ya la instancia 1 ya la vamos a usar con mucho menor frecuencia. Entonces lo que pueden hacer es ya configurarla de manera fija y ya, pues si no quieren estar inicializándola cada rato, pues la pueden poner fija, ¿no? Crear un archivo de passwords únicamente con el usuario sys, empleando el password, este password que ya le hemos estado usando, ¿no? ¿Ok? Esto ya lo saben hacer, no tengo ya que decirles cómo, ¿no? Ya saben cómo hacer un archivo de passwords, ¿no? Ahora viene lo nuevo en el paso 3, nuevamente vean que este es un shell script. En el paso 3 viene lo nuevo, crear un archivo de parámetros, ¿ok? En la ruta Oracle Home DB, ¿se acuerdan que aquí es donde debe de estar el archivo de parámetros? Y ya hemos revisado al inicio de clase cuál es el nombre que debe de llevar ese archivo. Nótese que este es un archivo de texto. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿cómo harían el paso 3? ¿Qué comando puedo utilizar en un script para que me genere un archivo con cierto nombre? ¿Pero el archivo tiene que estar vacío?
Sí, de entrada. Ahorita va a estar vacío. Touch. Ok, pueden usar muy bien, pueden usar el comando touch y le ponen la ruta y eso les va a generar un archivo vacío. Entonces, deben de tener cuidado, acuérdense, debe de ir en Oracle Home y debe de estar en la directorio dbs. Ok, y ya saben con qué nombre, ¿no? Ahora, ya que hacen ese touch, o bueno, de hecho lo pueden hacer de un jalón si quieren, deberá contener la definición de 3 parámetros de la tabla anterior. ¿Ok? Es decir, primero que nada, ¿qué parámetro debe de tener? ¿Qué parámetro dijimos que es el obligatorio? Nombre de la base de datos, es decir, su script SQL debe de asignarle dbName igual a y el nombre de la instancia que ya saben cuál es, ¿no? Su instancia 2. Ese sería el primer parámetro. ¿Ok? Luego, debe de tener ese archivo también, ¿qué otra cosa? El nombre de la base de datos ya dijimos, ¿no? Y luego también debe de tener estos archivos de control. Estos van a ser los 3 archivos de control. Nótese que estoy apuntando aquí a U01, U02 y U03, que con todo el ejercicio de los loop devices ya no deberían de tener problema y asignenle estos nombres así tal cual como está. Esto, acuérdense, lo tienen que sustituir por el valor de Oracle SID. Cuando ustedes vean aquí un pico paréntesis, eso significa que tienen que sustituir algo aquí. ¿Ok? Entonces, en realidad, ¿cómo se verían esas líneas? Se pueden basar aquí en esta tablita. Aquí. Control files igual a, ¿no? Y ponen todo esto entre paréntesis y ponen aquí sus 3 rutas. ¿Ok? Y por último, ese archivo debe de tener, ¿qué cosa? La memoria, asignar 768 megas de RAM. ¿Cómo hacen eso? Pues simplemente ponen el memory target igual a 768 y ya. ¿Ok? Ahora, nótese que yo ya casi no les doy como que todo el detalle, ¿no? Para eso hicimos los ejercicios del tema 1, nos sirvieron como para ir homologando sus conocimientos, ¿no? Ahí sufrieron con el shell, con el bash, con la base de datos, con SQL un poquito, pero ya con todo eso que aprendimos, ya ustedes perfectamente pueden hacer ya estos scripts, ¿no? Ya no les pongo así como que casi las líneas, ¿no? Entonces, una manera de hacer esto es utilizar el comando de redireccionamiento, ¿no? Pueden poner, por ejemplo, algo como esto, fíjense. Que eso también lo hicieron en su primer script, ¿se acuerdan? Pueden poner echo, por ejemplo, una cosa así. dbName igual a, que sería en mi caso, jrcbda2. Y luego esto, si quiero que lo anexe al script que hago, le puedo poner ¿qué? Doble, ¿no? Doble mayor igual y le pongo ya el archivo, ¿no? Que sería pesos, Oracle Home, diagonal, BDs, ¿no? Diagonal, lo que siga, ¿no? El nombre del archivo. ¿Quién me dice qué significa el doble redireccionamiento aquí? Que va a concatenar la cadena para hasta el final del archivo. Al final del archivo. El contenido. Exacto. Entonces, ustedes pueden utilizar así varias líneas así y ya con eso van configurando el archivo de parámetros. ¿Ok? Aquí sí es perfectamente válido, ¿no? Que su script, si el archivo de parámetros ya existe, ¿no? Si quieren sí lo pueden borrar y lo pueden volver a generar. No pasa nada con este script. ¿Ok? Bueno, ¿dudas con esto? Ok, ya que tienen los scripts generados, ya que tienen más bien el script generado, ¿no? Este script, el shell script, hay que ejecutarlo, pero ojo, ¿quién lo debe de ejecutar? El usuario Oracle, obviamente, ¿no? Este shell script lo tiene que ejecutar el usuario Oracle, ¿por qué? Pues porque el archivo de parámetros está dentro de las carpetas que le pertenecen a Oracle. ¿Ok? Muy bien.
Luego dice en el paso número 5, ejecutar el siguiente comando para validar que tanto el archivo de parámetros como el archivo de password fueron creados, ¿no? Correctamente. Esto es meramente de consulta, ¿no? Yo ya en el validador me encargo de verificar que efectivamente los crearon, ¿no? Esto nada más es para que ustedes consulten que sus archivos fueron creados correctamente. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? Hasta aquí llegaría el segundo script. ¿No dudas? Bueno. Ahora, Creo que no. nótese que hasta aquí, digamos, sería el paso 3, ¿no? De la creación de la base de datos. O sea, fíjense, todavía ni siquiera llegamos a la instrucción create database, ¿eh? O sea, todavía falta. Son como 10 pasos, imagínense. Ahora, viene el siguiente paso, ¿no? Que es el paso 4. Crear el server parameter file. ¿Qué dijimos que era el server parameter file? Un archivo binario. Exacto, es el archivo binario, ¿no? Este archivo binario dijimos a partir de dónde sale. ¿Qué dijimos de dónde sale este archivo binario? El server parameter file dijimos que es el archivo de parámetros, pero en su modo binario, ¿no? Exacto. En el paso anterior, en este script, creamos un archivo de parámetros, pero en modo texto. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de ese archivo de parámetros, en modo texto, generar uno binario. ¿Ok? Generar un binario. Entonces, para eso vamos a hacer las siguientes acciones. Aquí ya nos tiene que ayudar la instancia. El archivo binario, quien lo genera es la instancia, ¿no? Nosotros no lo podemos generar de manera manual, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice aquí en el punto número 1, en una nueva terminal, establecer la variable. Bueno, ya platicamos de esto, ¿no? Empleando el usuario administrador. No hay que usar Oracle ni root, ¿no? Es decir, su usuario ordinario del sistema operativo, como aquí, ¿no? Después vamos a entrar a SQL Plus como usuario sys. Ok, ya esto ya lo saben hacer, aquí como se ve aquí, ¿no? Como usuario sys. Déjenme, tomo esto, ok. Entonces empleamos aquí como usuario sys, ok. Y obviamente estamos como sys, perdón, ¿no? Y ahora vean un punto nuevo, iniciar la instancia en modo mount, no mount, perdón. ¿Qué es eso? Bueno, nótese que aquí nuestra variable Oracle SID ya está apuntando a lo que será la nueva base de datos. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa si en lugar de poner esto, startup no mount, nada más pongo startup solito? ¿Qué creen que pase? Ok, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a intentar va a intentar aquí la instancia levantar una base de datos, pero no va a poder. ¿Por qué razón? Pues porque todavía no existe. ¿Ok? Oracle SID está apuntando a el nombre de una instancia que lo único que hasta ahorita hemos creado es un archivo de parámetros, ¿ok? Y un archivo de passwords, pero obviamente con eso pues no es suficiente, ¿no? La base todavía no nace, todavía no existe. El comando startup no mount lo que hace es únicamente crea las áreas de memoria, ¿no? Crea las áreas de memoria y lee el archivo de passwords, ¿no? Lee el archivo de parámetros y hasta ahí. Con esos dos archivos es suficiente para que una instancia pueda existir, ¿ok? No es necesario que exista una base de datos para que una instancia esté levantada. Entonces el comando startup no mount me permite crear un área de memoria, ¿no? Levantar una instancia, pero sin la existencia de la base de datos. Ahí es donde podemos ver claramente la diferencia entre lo que es una instancia y lo que es una base de datos. ¿Ok?
Entonces necesito tener la instancia levantada para poder generar el archivo, el server parameter file. ¿Ok? ¿Sí se entendió toda esta terminología? Sí. Sí. Ok, bueno. Ya están ahora sí ya se están espantando más de la materia, ¿verdad? Ya se puso feo esto. Ya se puso feo. Dice, no, mejor. Dice tan bonito que era estar en bases 1, donde nada más hacía select, insert, update y delete. Ok, entonces, ya que tenemos la instancia iniciada, pero en modo no mount, podemos ejecutar esta instrucción. Esta instrucción create spfile from pfile, básicamente lo que hace es, a partir del archivo de texto que se le llama parameter file, crear uno binario que se le conoce como el server parameter file. Entonces vuelvo a repetir, el término server parameter file se refiere al archivo binario y el término parameter file se refiere al archivo de texto. ¿Ok? Que es básicamente lo que les dice aquí. ¿Ok? Entonces, esta instrucción puede tener variantes, ¿no? Puedo indicarle las rutas en caso de que utilizara rutas diferentes a la convención. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase comentamos la convención? ¿No? Entonces, para no complicarnos ahorita la existencia, no vamos a utilizar estas líneas, solamente esta, ¿no? Que sería lo que la que utiliza las rutas por default, para no complicarnos, ¿ok? Bueno, ahora, después dentro del mismo SQL Plus podemos ejecutar esta instrucción para verificar que efectivamente nuestro archivo binario fue creado exitosamente. Esto, nótese ¿qué era esto? De aquí que les estoy poniendo en este circulito. ¿Qué pasa si le pongo hacia adelante? Para poder introducir comandos del sistema, ¿no? Comandos del sistema operativo. Entonces, ustedes aquí deberían ya de ver el nuevo spfile creado, que como les comento, la nomenclatura que utiliza aquí la base de datos es la palabra spfile y después viene el Oracle SID, que sería esta parte, .ora. ¿Ok? Entonces, esto realmente es, aquí no hay que hacer un script, aquí realmente es meramente manual, aunque esto lo podrían hacer en script, ¿verdad? Ahora que estoy viendo. Bueno, como obviamente sé que no van a llegar hasta este punto luego, bueno, igual y hago que hagan, ¿no? ¿Les gustaría hacerlo esto automático en un script nuevo? ¿O manual? Tal vez en un script, ¿verdad? Bueno, déjenme. En un script. En un script, ¿verdad? Entonces voy a modificar esto para que quede en un script, quede lo más automatizado posible. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Hasta este punto sería ya todos los pasos previos antes de poder ejecutar la temida instrucción create database. ¿Ok? Para que no haga validador, me dicen aquí. Muchas gracias, ¿verdad? Qué considerados son, ¿verdad? Que no haga validador, ¿verdad? Cómo odian los validadores, ¿verdad? Ya a partir del paso 6, ahora sí ya viene, ya que tenemos preparados, o sea, básicamente en resumen, para poder ejecutar la instrucción create database, ¿qué se necesita? Que ya existan, ¿qué archivos? ¿Quién me dice con todo lo que vimos en la clase de hoy? ¿Qué archivos se necesitan que ya existan para que la instrucción se pueda ejecutar? Los parámetros. El archivo de parámetros, ¿no? El archivo binario. ¿Y qué otro archivo hicimos? El de passwords, ¿no? El de passwords. O sea, con esos dos, ya estamos en posibilidades de ejecutar esta instrucción. Y obviamente las rutas que configuramos para el control file tienen que ya existir, ¿no? Que sería U02 y U03, porque si no, no podría escribir, no se podría escribir en estas carpetas si no están configuradas, ¿no? Entonces, nada más para que le echen un ojo
cómo luce la instrucción create database. ¿La ven? Empieza aquí y es todo esto. ¿Ok? Es desde aquí hasta acá. Y de hecho esto sería, digamos, en su forma más simple posible. Esta es la instrucción que nos va a permitir crear una nueva base de datos. ¿Ok? Entonces ya la siguiente clase vemos qué significan todo este rollo. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Ya después de esta instrucción, vamos a ver que la base de datos ya existe, pero que creen que no existe. El diccionario de datos. Cuando se crea una base de datos, el diccionario de datos no existe. Entonces, por lo tanto, más adelante vamos a ver que el siguiente paso va a ser construir el diccionario de datos, ¿no? Vamos a ver cómo se construye un diccionario de datos. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay más comentarios, dudas, le dejamos hasta aquí y nos estamos escuchando el miércoles. ¿Vale? Muchas gracias, profesor. Cuídense. Por cierto, una pregunta rápido. ¿Ya empezaron con su ejercicio práctico número 1? ¿Todavía no? No. Ya. Ok. Ayer hice una actualización, entonces, por si alguien ya lo hizo, porque había una versión viejita y la actualicé apenas ayer. Entonces, nadie, ¿verdad? ¿Todavía lo ha revisado? Y ya más o menos. Ok, para los que medio lo revisaron, si ya lo hicieron, déjenlo así. Pero si todavía no lo han hecho, entonces no hay problema, ¿no? Ya pueden actualizar la versión. ¿Vale? Profesor, Adelante. ¿ese ejercicio cuándo se entregaría? Este ejercicio es un ejercicio sencillo. Lo ideal es que lo entreguen la próxima clase. Ok. Ok. Porque si se fijan aquí, ya llevamos, ya vamos en el segundo, ¿no? Ya llevamos aquí bastante avance, entonces entre más rápido los vayan sacando, mejor, porque si no, les voy a ganar con el avance aquí, con el PDF, y entonces se van a atrasar. Entonces procuren irlos sacando lo más pronto posible, ¿vale? Lo voy a poner en Classroom para, pues, este miércoles, ¿no? Y así alguien se atora, pues me avisa, ¿vale? Ese sería el 1, el ejercicio práctico 1 nada más. Eso es meramente crear una tablita y guardar unos datos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Cuídense. Nos escuchamos el miércoles. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye. Gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego. Bye.